¿Por qué transiciones de fases es un tema de la física estadística, un tema relevante? Bueno, en principio es un tema importante de la física porque en muchos sistemas, materiales, fluidos, magnéticos, se observa que las propiedades cambian de forma discontinua, no analítica. Eso se observa fenomenológicamente a través de medir un montón de propiedades. Y la verdad que este problema de describir la transición de fase desde una descripción desde un punto de vista microscópico, como propone la mecánica estadística, fue medio una piedra en el zapato para la mecánica estadística hasta mediados del siglo XX, porque no se podía conciliar esa observación de que hay ciertas propiedades que cambian de forma no analítica y la propuesta de la mecánica estadística. Y hubo, por ejemplo, ustedes vieron en las últimas clases el caso del modelo de Ising, que era un modelo. Es un modelo muy paradigmático de la mecánica estadística porque permite resolver de forma analítica, uno de los pocos que permite resolver de forma analítica la física del sistema, ¿no? A partir de la función de partición podemos calcular, bueno, la entropía, pero todas las propiedades que son medibles. El problema es que, como ustedes vieron, el modelo de Ising, que fue propuesto en 1920, fue un problema que un profesor alemán, que es Lenz, propuso como un problema, un tema de trabajo a su estudiante de doctorado, que es Ising. Ising en 1924 presenta su tesis. Lenz se lo había propuesto porque creía que era un problema en el cual se podía mostrar que existía una transición de fase, porque se observa en la naturaleza, ¿no? Todos observamos que cuando tenemos un imán en la heladera, si lo calentamos el imán se cae, o sea, hay una transición de fase de un sistema que presenta una magnetización espontánea a no tenerla. Entonces, Lenz le propuso este modelo a Ising y en su tesis doctoral Ising lo resolvió, pero lo que ocurrió es que él probó que no existe transición de fase en el modelo de Ising en una dimensión. A Ising esto obviamente le provocó como un bajón enorme, abandonó la mecánica estadística. Entonces, esto era un problema porque en esa época, en 1920, había muchos detractores de la mecánica estadística como teoría para describir la física de los sistemas. Entonces era necesario, no se podía mostrar que partiendo de una teoría como la mecánica estadística existiera una transición de fase, era una piedra en el zapato porque era una indicación de que no era una teoría adecuada para describir los fenómenos físicos, ¿no? Entonces, por suerte, en 1944, como ustedes también vieron, Onsager propuso su solución de la matriz transferencia para el modelo de Ising en dos dimensiones y en ese caso mostró que existe transición de fase en un sistema ferro-paramagnético en dos dimensiones. Y eso fue realmente un gran espaldarazo para la mecánica estadística porque fue una demostración de que es una teoría que es válida en muchos casos para describir lo que se observa fenomenológicamente. De todas maneras, el problema no es trivial. Pasar de explicar esa observación fenomenológica con un modelo microscópico, aún en un modelo como el de Ising, es un problema que todavía entretiene a muchos físicos y matemáticos. Y de hecho, en 2022, la medalla Fields, que es la medalla que cada 4 años le dan a los matemáticos, una de las personas que ganó la medalla Fields es Hugo Duminil-Copin, y él ganó esa medalla. La cita de por qué la ganó es que porque resolvió problemas de larga data en la teoría probabilística de las transiciones de fases en física estadística, especialmente en 3 y 4 dimensiones. Pero cuando uno va a leer la long citation, dice que es específicamente porque trabajó en los modelos del tipo Ising. O sea que recién en 2022 también están dando premios porque alguien está mostrando, y en particular Duminil-Copin lo que hizo fue, no resolvió el modelo de Ising en 3 y 4 dimensiones, lo que hizo fue probar que tendría una transición de fase. ¿Sí? O sea, aún un modelo tan paradigmático, como ven, es todavía muy difícil resolverlo exactamente para describir lo que pasa en las transiciones de fases. Bueno, pero ¿cuál es el problema básico que hay que hace que sea tan difícil conciliar una descripción microscópica de algo que se observa fenomenológicamente? Bueno, el problema es que en la mecánica estadística es una teoría a nivel microscópico que lo que hacemos es proponer una función de partición. Y la función de partición se propone como una suma
de funciones que son analíticas. Todos los modelos que ustedes han visto, todos los casos, todos los problemas, propusimos una función de partición que es una sumatoria de funciones analíticas. Y en cambio, las transiciones de fase, desde el punto de vista fenomenológico, se las entiende estudiando qué pasa con los potenciales, con las energías libres de Helmholtz y de Gibbs. Y lo que se entiende desde ese punto de vista de descripción del problema es que hay discontinuidades en esas magnitudes físicas. Entonces el problema es cómo pasamos de conciliar el hecho de que escribimos una función de transición que tiene funciones analíticas, con eso calculamos una entropía, con la entropía vamos a calcular los potenciales y vamos a llegar a una cosa que no sea analítica y que nos dé una transición de fase. No existe una prueba general de qué tipo de funciones de partición podrían brindar esa descripción, pero lo que sí existe es, en varios casos, se sabe que la suma de infinitas funciones analíticas pueden dar lugar a entropías o energías libres que son no analíticas, digamos. Eso es un poco lo que vamos a tratar de ver en esta parte de la materia. O sea, siempre vamos a estar yendo un poco desde la parte más fenomenológica a la microscópica, ¿no? Bueno, no sé cuánto vieron ustedes en termodinámica de transiciones de fase, pero ustedes me dicen si ya lo saben. Pero una transición de fase es algo que le ocurre a un sistema cuando uno cambia un parámetro de control, que en general suele ser en los sistemas fluidos la presión o el volumen, o la temperatura también, esos son parámetros de control que uno va cambiando, y las energías libres tienen comportamientos no analíticos. En el caso de los sistemas magnéticos, análogamente, otros dos parámetros de control que tenemos son el campo aplicado y la magnetización que tiene el sistema. Entonces, se produce una transición de fase cuando hay algún comportamiento no analítico de las propiedades variando esos parámetros. Y para describir al sistema, en termodinámica usamos los potenciales y lo que vamos a ver es cómo se comportan los potenciales, la energía libre de Gibbs, que depende de la temperatura y de la presión. Ya vamos a ver cuáles son las variables relevantes en el caso de sistemas magnéticos, y la energía libre de Helmholtz, que depende de la temperatura y del volumen. Estas energías libres son las que tienen discontinuidades y que dan lugar a que después en un sistema fluido, como no sé, por ejemplo el agua, uno tenga un diagrama de fases, presión, temperatura, en el cual tenga líneas de transición. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos a altas temperaturas y bajas presiones un gas. A bajas temperaturas tenemos un sólido. Y tenemos aquí, en este rango intermedio de parámetros, una fase líquida. ¿Sí? Obviamente estas fases desde el punto de vista microscópico tienen propiedades diferentes. Un sólido es un material sólido, digamos, no fluye. En el caso de un líquido, las partículas de un líquido fluyen, y en el caso de un gas lo que ocurre es que son partículas que tienen estructuralmente desorden a corto alcance posicional y orientacional, digamos. En general, los materiales sólidos, son muchos materiales sólidos, son sólidos y presentan una estructura cristalina que tiene una simetría. Eso no ocurre ni con el líquido ni con el gas. Entre estos materiales ocurren transiciones de fase, que son, esta es la línea de sublimación, esta es la línea de fusión, esta es la línea de presión-vapor, se la llama. Estas transiciones de fase, por ejemplo, en el agua, son transiciones de fase de primer orden, se la llama. Ahora vamos a charlar un poquito cuál es la diferencia entre las dos. Y tiene la particularidad que acá esta transición de fase entre el líquido y el gas tiene un punto crítico. Este es un punto triple en la transición de fase, porque tenés las tres fases, pero además este es un punto crítico. Un punto crítico quiere decir que esta línea de transición de primer orden no continúa como esta, que continúa, sino que muere acá en un punto de transición de fase de segundo orden.
Y el sistema puede ir de forma continua desde el gas al líquido. Esa es una particularidad de este tipo de sistemas. Cuando ocurre la transición de fase, pongamos acá, a esta temperatura, lo que está pasando con la energía libre de Gibbs, si la grafico en función de la temperatura, dijimos que depende de la temperatura y la presión, pero si la grafico en función del volumen, lo que está pasando es que tiene una forma funcional en la cual tiene dos mínimos. ¿Sí? A esta temperatura T1 y pongamos acá que esta es la presión P1. La energía libre tiene dos mínimos que tienen exactamente el mismo valor de energía libre de Gibbs, G en T1, P1, pero estos dos mínimos se dan para dos valores de volumen distintos. Que sería el BL sería el volumen que tendría el líquido en esta temperatura y esta presión, y BG el volumen que tendría el gas, que es mayor a esa temperatura y esa presión. Entonces, este tipo de curvas son las que vamos a estar viendo para describir las transiciones de fases. Y obviamente acá lo que está pasando es que si ustedes hicieran una línea de cómo evoluciona la presión y el volumen en este sistema, lo que van a ver es que llegan a un punto en el cual la energía libre de las dos fases, la del líquido y el sólido, se iguala y el volumen del sistema está bivaluado, es decir, el volumen del líquido y el volumen del gas. ¿Por qué puse del...? No. Acá sería el volumen del líquido y del gas, entonces estaría acá, en el diagrama de fases, perdón. Me quedé en otro lugar de la línea. Esta transición, como les decía, se define como una transición que se llama de primer orden. Entonces tenemos transiciones de fase de primer y de segundo orden. Eso sí lo vieron en termo, ¿no? El orden de la transición se define a partir de qué derivada tiene una discontinuidad, qué derivada de la energía libre tiene una discontinuidad. Entonces, las transiciones de primer orden tienen una discontinuidad en la primer derivada de la energía libre. Si es un proceso a presión constante, es la primer derivada de G. O sea, la derivada de la energía de G de la función de Gibbs de la fase 1 con respecto a la temperatura en la línea de transición es distinta a la derivada de la energía libre de Gibbs en la fase 2 con respecto a la temperatura en la temperatura crítica. ¿Sí? Lo mismo con la presión. A la presión crítica, ¿no? Y las transiciones de segundo orden se caracterizan por una discontinuidad en la derivada segunda de las energías libres entre la fase 1 y 2. Y análogamente para la presión. Y bueno, y como ya les dije, hay muchos sistemas que presentan transiciones de fase de primer orden que a veces pueden terminar, a veces pueden continuar, pero a veces pueden terminar en un punto que es una transición de fase de segundo orden y después se puede ir continuamente de un sistema a otro. ¿Sí? Para que eso ocurra,
no tiene que haber una ruptura de simetría en la transición, es decir, el gas y el líquido tienen la misma simetría en el sentido que son muy desordenados. Si yo quisiera pasar de una fase sólida cristalina a un líquido, en general no existe ese punto crítico de transición de segundo orden porque no se puede pasar continuo de una cosa ordenada a una cosa desordenada. Entonces lo más común es que estos puntos críticos de segundo orden, en los cuales terminan las transiciones de primer orden, ocurren entre fases que tienen una simetría estructural o magnética similar, digamos. Bueno, pero ¿qué implica esto de ser de primer orden o de segundo orden la transición respecto a otras variables como otras funciones de estado como la entropía, la energía interna y demás? Entonces vamos a ver eso, que eso nos va a servir para discutir varias cuestiones. Entonces vamos a ver qué pasa con las funciones de estado en las transiciones de fase de primer orden. Por razones que quizá ustedes vieron en termodinámica, pero en general la energía libre de Gibbs, cuando uno la grafica en función de temperatura, es una función cóncava. Eso lo vieron en termodinámica, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de estabilidad. Esto no sé si se ve. Ahí está, mejor. Y supongamos que ocurre una transición, en particular cuando un sistema presenta una transición de fase de primer orden, lo que tiene es un cambio discontinuo en la derivada, en la primera derivada de G, y la energía libre tiene, más bien vamos a exagerar, tiene una forma en la cual cambia muy abruptamente la pendiente, como una cúspide, así, ¿no? Si yo estoy y esta es la temperatura crítica del sistema en la cual ocurre la transición. Esta es la forma de la energía libre de un sistema que presenta una transición de fase de primer orden. Entonces, la derivada de G, muy cerca de TC por izquierda y por derecha, hay un salto, digamos, no es continuo. Las funciones de estado, ustedes se acuerdan que eran, vamos a escribirlas acá, la entalpía, que bueno, la llamo H, H así mayúscula, el campo magnético, después le voy a hacer un firulete porque si no, no sé cómo diferenciarlo, pero ustedes la han llamado H en termodinámica también, ¿no? A la entalpía, es la letra usual. Es U más P por B. El potencial de Gibbs, ¿sí? Es U más P por B. Y el potencial de Helmholtz. Depende de la temperatura y el volumen, y es U menos T por S. Entonces, fíjense que de estas relaciones, en particular, si se acuerdan de termodinámica, la entropía de este sistema que presenta esta energía libre, la calculamos haciendo la derivada de la función de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante, con un signo menos, o también menos la derivada de F con respecto a la temperatura a volumen constante, todo depende que estemos controlando en el experimento. Pero bueno, acá fíjense que lo que está ocurriendo es que justo a la temperatura de transición, la derivada de la energía libre de Gibbs tiene un salto discontinuo con esa forma. Entonces, la entropía de este sistema
en función de temperatura tiene una discontinuidad. Y esto es lo que yo les hablaba al principio, de que las transiciones de fase son no analíticas, digamos. Esto es una función que es no analítica. Ustedes tienen que imaginarse que tenemos que partir después de escribir un modelo en el canónico en el cual escribamos la función de partición y a partir de la función de partición escribir, o a partir del número de estados y sus energías, escribir una función que es la entropía, que tiene que darnos que es no analítica, como una suma de funciones que son analíticas, ¿no? Esa es la dificultad que tiene de conciliar las dos cosas, ¿no? Y en el caso de la energía interna, la energía interna, usando la expresión del potencial de Helmholtz, es F más T por S. Es F más menos, usando ahora esto que está acá, menos T por la derivada de F con respecto a T a volumen constante, o sea, simplemente reemplacé la entropía por la dependencia con F. Y esto se puede reescribir haciendo una matemática sencilla como esto. La derivada con respecto a la temperatura de F sobre T. Y esto también, como G tiene esta discontinuidad en la derivada, también hay una discontinuidad en la primera derivada de F, ¿sí? Porque F y G están relacionadas, o sea, por un término que es P por B. Entonces hay una discontinuidad también en esta primera derivada de F, y resulta en que el sistema tiene también una discontinuidad en la energía interna a la temperatura de transición. Esta discontinuidad en la energía interna a la temperatura de transición es lo que ustedes probablemente vieron en termodinámica como calor latente, ¿no? De la transición. Que eso es algo que puede medirse. Entonces, en las transiciones de primer orden, las magnitudes como la entropía y la energía interna del sistema tienen una discontinuidad. Bueno, este calor latente, ustedes saben, ¿no? Que es la cantidad de energía que hay que darle a un sistema para que transicione o retirarle, depende cómo sea la historia, sea aumentando o bajando la temperatura. Quiero dejar esto acá porque quiero comparar qué pasa en las transiciones de segundo orden. Entonces, déjenme que haga una línea y sigo acá abajo, hablando un poquito más de las transiciones de primer orden, porque hay dos cosas más que quiero decir que ocurren en estas transiciones. Probablemente ustedes escucharon hablar del calor latente y escucharon probablemente hablar de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Es una ecuación que es muy útil porque permite estimar el salto de entropía en una transición a partir del calor latente. La derivada de la presión con respecto a la temperatura, ¿sí? A la temperatura crítica, es el calor latente dividido la temperatura por el salto de volumen. Esto a la temperatura crítica. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y esto también es igual al salto de la entropía que está sufriendo el sistema en esta transición de fase de primer orden, dividido la diferencia de volumen entre las dos fases, ¿no? Porque como les había contado en el ejemplo de la transición de primer orden en una sustancia
por ejemplo, de líquido a gas, hay un salto de volumen cuando se pasa del líquido al gas, ¿no? Entonces, este delta B es el volumen en la fase 1 menos volumen en la fase 2. Y como ustedes ven, depende de la pendiente de la curva de presión en función de temperatura, si es positiva o negativa, si hay un cambio de volumen, que el volumen es mayor en la fase 1 o en la fase 2, ¿no? El caso más notable es el del agua, que en cierto rango de temperatura cambia de signo, justamente esa pendiente, entonces el valor de ese cambio de volumen en un caso, en un rango de temperatura es positivo y en otro es negativo. Y el cambio de volumen existe en una transición de fase de primer orden porque sabemos de termodinámica que el volumen es la primera derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión constante, ¿no? Como vimos, eso tiene una discontinuidad en TC. ¿Sí? Entonces, esto da que el volumen de la fase 1 a TC es distinto del volumen de la fase 2 a TC. Entonces, cualquier teoría microscópica estadística tiene que ser capaz de describir este tipo de cuestiones que se observan fenomenológicamente, ¿no? Que hay en una transición de fase de primer orden, si un sistema tiene una transición de fase de primer orden, presenta un cambio de volumen, presenta un calor latente y su entropía tiene un comportamiento no analítico y su energía libre también. En el caso de las transiciones de fase de segundo orden, los sistemas que presentan este tipo de transiciones de fase presentan una discontinuidad en la derivada segunda de la energía libre. De nuevo, la energía libre de Gibbs es una función cóncava en función de temperatura, pero no tiene así una cúspide tan marcada en la cual hay un cambio de la derivada primera, sino más bien es más suave. Y la entropía que como vimos es la derivada primera menos la derivada primera de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura Tc, en este caso no es discontinua. Aunque cambia bastante ahí en la temperatura crítica porque hay un cambio alrededor dependiente, pero no es algo discontinuo. Y la energía interna tampoco tiene una característica no analítica, digamos, no tiene una discontinuidad. Porque sigue siendo todavía una derivada primera de la función de Helmholtz, del potencial de Helmholtz, y tiene un cambio así dependiente, pero no tiene una discontinuidad. Pero lo que sí tiene una discontinuidad son las derivadas de la entropía y de la energía interna, porque tienen que ver con las derivadas segundas de la energía libre. Entonces, el calor específico de un sistema medido a un parámetro X constante, X puede ser volumen, presión, campo magnético, ¿sí? Ahora, fíjense, este H que les estoy poniendo acá con este firulete es el campo magnético. Qué sin letras. Bueno, el calor específico de esa magnitud constante es proporcional a la derivada, o sea, es proporcional a la derivada de la entropía con respecto a la temperatura, a ese X constante, que
está relacionado con la derivada segunda de G con respecto a la temperatura a ese X constante. Entonces, esta propiedad sí es no analítica, tiene una discontinuidad en la temperatura crítica. Una transición de fase de primer orden en general tiene más o menos esta forma. Entonces, esto es teórico, ¿no? Cuando uno va a medir un sistema, el calor específico es una propiedad muy buena para detectar si el sistema tiene una transición de fase de primer o segundo orden, porque si se observa una discontinuidad de este tipo, que en general se observan como picos, porque después experimentalmente todas estas magnitudes se redondean, ¿no? Entonces uno, si ve un calor específico que tiene un pico así, sospecha mucho de que el sistema tiene una transición de fase de segundo orden y va a ir a buscar medir otras propiedades para caracterizarlo, digamos. Entonces esta es la fenomenología que sabemos de termodinámica, ¿sí?, de transiciones de fase de primer y de segundo orden. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas magnéticos? Esto ya lo sabían ustedes, lo vieron de termodinámica en los sistemas fluidos, pero en los sistemas magnéticos, o sea, en un sistema fluido cuando uno aplica presión, cambia el volumen del sistema, ¿no? En general, al aplicar presión, el volumen del sistema se hace menor, o sea, aumenta la densidad, digamos, del sistema al aplicar presión. Y en el caso de, hay una analogía porque en el caso de los sistemas magnéticos, si tenemos espines, imaginamos que tenemos espines, a campo cero van a estar desalineados, pero si yo aplico un campo magnético, como ya vimos que pasa en muchos materiales, hay una tendencia a que los espines estén alineados respecto a la dirección del campo. Entonces, el campo magnético, si yo lo aplico, va a dar un aumento de la magnetización del sistema de la misma manera que si aplicaba una presión en un sistema fluido había un aumento de la densidad del sistema. En ese sentido, son variables termodinámicas que se llaman análogas. Las variables análogas serían que cuando uno hace la termodinámica de un sistema magnético, el campo magnético H es análogo a la presión y menos la magnetización del sistema es análogo a la densidad o al volumen en un sistema fluido. En la práctica, el primer ejercicio que hay es un poco para ver eso, escribir la primera ley de la termodinámica en términos de las variables de un sistema magnético, que son el campo y la magnetización, y van a llegar a relaciones. Justamente lo que tienen que hacer es calcular cómo dependen los potenciales, la entalpía, el potencial de Gibbs y de Helmholtz, con estas variables de control en un sistema magnético, y van a ver que llegan a las mismas dependencias funcionales si reemplazan en lugar de la presión el campo aplicado, que como les dije tiene más o menos este efecto, porque al aplicar un campo aumentamos la magnetización, de la misma forma que al aplicar una presión aumentamos la densidad de un sistema, y si en lugar de tener volumen les aparece escrito menos la magnetización. Entonces, en ese sentido los sistemas fluidos son análogos a los magnéticos y se pueden describir con una termodinámica similar, y toda esta discusión que hicimos de transiciones de fase de primer orden y de segundo orden en sistemas fluidos también vale para sistemas magnéticos. También en sistemas magnéticos una transición de primer orden está caracterizada por una discontinuidad en la entropía y la energía libre, y de segundo orden, una transición de segundo orden está caracterizada por una discontinuidad en el calor específico, nada más que ahora va a ser manteniendo constante el campo o la magnetización del campo, lo más fácil, digamos. Entonces, toda esta discusión sigue siendo válida para sistemas magnéticos y hasta pueden escribirse ecuaciones de Maxwell en los sistemas magnéticos que relacionan las distintas variables, ¿no? En los sistemas fluidos las ecuaciones o las relaciones de Maxwell a las que llegábamos era que la derivada de la temperatura con respecto al volumen
a entropía constante es menos la derivada de la presión con respecto a la entropía a volumen constante. Esa es una de las relaciones de Maxwell. Y análogamente en los sistemas magnéticos se tiene que la derivada de la temperatura con respecto a la magnetización a entropía constante es igual a la derivada del campo magnético con respecto a la entropía a m constante. Y así pueden escribir las otras relaciones de Maxwell. Bueno, esto es la parte de la fenomenología, digamos, de las transiciones de fase, ¿no? Pero como al principio de la clase yo empecé discutiendo de que justamente el problema era conciliar esto con un modelo microscópico, ¿no? Porque por un lado sabemos que esto ocurre porque lo observamos, pero después tenemos una teoría que escribimos, un hamiltoniano, que proponemos construir una entropía a partir de una función de partición o de los estados y el número de estados y demás. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles? Y vimos, como vimos, que en el caso del gas de Van der Waals, Damián les contó que existe esta transición de fase de primer orden, pero en el caso del modelo de Ising en una dimensión no. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la condición general que tiene que cumplir un hamiltoniano de un sistema, que es una descripción teórica y microscópica, para que presente una transición de fase, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que mirar es la función termodinámica fundamental, que es la entropía. Quiero discutir esto de qué condición tiene que tener la entropía que yo voy a escribir a partir del hamiltoniano del sistema para que pueda darme que existe una transición de fase que tenga una discontinuidad, ¿no? Entonces, la función que tenemos que mirar es la entropía evaluado en la energía U. La energía interna U, como ustedes ya saben, en el formalismo canónico es el valor medio de la energía a una dada temperatura, ¿no? Que estuvimos viendo en las primeras clases. Y la probabilidad de que la energía de un sistema valga esto, el valor medio de esa dada temperatura, habíamos visto que vale, que es proporcional, digamos, a la exponencial de menos beta por E, que es la probabilidad de un microestado con esa energía, E, por el número, ¿sí?, de microestados con esa energía E. Así fue como empezamos estadística y después cuando vimos el canónico. Entonces, si recordamos que además la entropía para una energía E vale K logaritmo del número de estados a esa energía, ¿sí?, escribo el número de estados tomando, digamos, la exponencial de este lado y de este lado de la relación. Entonces, la probabilidad de que el sistema se encuentre en este estado de energía E nos va a quedar escrito de esta manera: E a la menos beta por E por E a la entropía de E sobre K, ¿no? Simplemente saqué la exponencial acá y despejé el número de estados con esa energía E. Y esto es igual a E a la menos beta por E menos T por S. Y esto es igual a E a la menos beta por la energía libre de Helmholtz. Esto no recuerdo que lo hayamos escrito alguna vez así en las clases, pero fíjense que la teníamos ahí, adelante de nuestros ojos, para ver cuál era la relación entre la probabilidad de que un sistema esté en un estado de energía E y la energía libre de Helmholtz del sistema con esa energía E. Entonces, la probabilidad es, estos son iguales porque esto es igual a esto es igual a esto, pero en realidad esto, ¿sí?, es, digamos, proporcional a esto. Este símbolo está mal elegido, es proporcional, no del orden. Y la constante de proporcionalidad
la tenemos que obtener pidiendo que la probabilidad esté normalizada. Es decir, si yo ahora lo que digo es que la probabilidad va a ser una constante por e a la menos beta, la función de Helmholtz de y también de la temperatura, perdón, porque esto depende también de la temperatura. Y en general, como esto está escrito en función de la energía, se lo llama el funcional de energía libre de Helmholtz, así cuando uno lo expresa en función de la energía y la temperatura. Bueno, este factor es tal que la probabilidad tiene, este factor A es tal que la probabilidad tiene que estar normalizada, es decir, la integral de P de E diferencial E tiene que dar 1, entonces A por la integral de E a la menos beta, sí, E menos T por S de E tiene que dar 1. Y fíjense que esto no es más que la función de partición del sistema también, ¿sí? En el formalismo canónico. Entonces, A es 1 sobre la función de partición. O sea, acá estamos, esto no es nada nuevo para nosotros, estamos escribiendo de nuevo la dependencia de la probabilidad de un estado con energía E, pero nada más que en función de la función de partición, ya lo sabíamos, pero nada más que lo estamos escribiendo de forma explícita en función del funcional de energía libre de Helmholtz, que es lo que termodinámicamente y fenomenológicamente después se tiene acceso. Bueno, y así llegamos a lo que ya conocíamos, que la probabilidad de un sistema que esté en una energía E va con E a la menos beta, E menos T por S de E, o sea que esta es el funcional de Helmholtz, de E y T, sobre la función de partición. Y como ya sabíamos del canónico, la energía crece con el número de partículas que tiene un sistema, por lo tanto la entropía también crece con el número de partículas, y para el límite termodinámico en que n tiende a infinito, entonces esta probabilidad va a estar muy concentrada en torno a un valor de E, que es el valor medio de E para la temperatura a la cual tengo este sistema, y va a tener una forma así. El ancho de esta gaussiana, este sigma, también depende de n. Cuanto mayor sea n, más chiquito es sigma, más concentrada está esa probabilidad. Entonces, yo lo que quiero ver es ahora tener esta situación en la cual tenga el sistema en una dada energía, o sea que su probabilidad, que la probabilidad de que el sistema esté en esa energía sea máxima. Entonces tengo que buscar el máximo de esta función, de E a la menos beta, F sobre la función de partición. Entonces, esta función va a ser máxima cuando el argumento de esta exponencial sea un mínimo. Entonces, P de E es máxima para E igual al valor medio de E a esa dada temperatura si F de E y de T es mínimo. O sea, si ese funcional de la energía libre, graficado en función de la energía y de la temperatura, es un mínimo, la probabilidad de que el sistema esté en ese estado es máxima. Es un mínimo, de nuevo, ¿no? Para E igual al valor medio de E de T. Lo que uno en definitiva va a querer ver es, entonces, ¿qué valor de E es el que minimiza ese funcional de energía libre? Entonces lo que vamos a pedir es que la derivada de F con respecto a la energía
sea igual a 0, es decir, tenga un mínimo. Y cuando escribimos cómo depende F de la energía, esto a E igual al valor medio de E de T, ¿sí? O lo que normalmente llamamos U. Entonces recuerden que F es igual a U menos T por S, entonces la derivada de F con respecto a E en U va a ser 1 menos T por la derivada de la entropía con respecto a la energía evaluada en valor medio de esa dada de temperatura, y vamos a pedir que eso se anule. Entonces eso implica que lo que estamos buscando es que la derivada de la entropía con respecto a la energía, a esa energía media, valga 1 sobre la temperatura. Es decir, que esto implica que la entropía evaluada en el valor medio de E de T es E sobre T evaluado en esta energía en la cual se maximiza la probabilidad de que el sistema, tiene el máximo la probabilidad del sistema en función de la energía. Entonces esta relación de acá nos va a permitir encontrar de forma gráfica cuando se cumple esto en un sistema, que tenga una entropía tal que sea E sobre T, nos permite encontrar a partir de distintas formas funcionales de la entropía o sea, el sistema tiene que cumplir esto, y gráficamente nos va a permitir esto ver si el sistema tiene o no una transición de fase. Es decir, si hay un mínimo en la energía libre de Helmholtz. Porque cuando yo escriba a partir del hamiltoniano del sistema la función de partición del sistema, lo que voy a calcular es la entropía. O sea, voy a poder graficar a partir de mi modelo teórico cómo va la entropía con la energía. Pero después voy a tener que ver que esa relación, que la entropía sea igual a E sobre T para la energía a la cual la probabilidad del sistema es máxima, se cumpla. Y ver qué forma funcional de la entropía me va a permitir que eso sea cierto y que haya o no transición de fase. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Qué formas funcionales de la entropía me van a dar lugar a que haya transiciones de fase cuando yo le pido que esa condición se cumpla. Que era lo que queríamos un poco saber, ¿no? Cómo a partir de un hamiltoniano que me da una entropía determinada puedo llegar a ver si esta entropía es discontinua o no. Entonces, en el caso 1, bueno, hay muchos casos, pero los dos que son interesantes, en el caso 1, tener una entropía que sea cóncava. ¿Sí? Es decir, una derivada segunda de la entropía con respecto a la energía, cóncava respecto a la energía, ¿no? Que sea menor que 0 para todo el rango de energías. Vamos a hacer más grande el gráfico. Es decir, yo propongo un hamiltoniano para el sistema, aplico todo el formalismo canónico y escribo la entropía. Y resulta
que con el hamiltoniano que yo propuse me da una entropía que es cóncava. La pregunta es, ¿ese sistema va a tener una transición de fase? Eso es lo que queremos preguntarnos. Bueno, pongamos que este es el valor de la energía media a una temperatura T1. Y lo que nosotros sabemos como condición que se tiene que cumplir sí o sí para que el sistema esté a esta energía media T1 es que F tenga un mínimo. Para que la probabilidad tenga un máximo, este valor de energía es que F tenga un mínimo y sacamos de esa condición de que la entropía evaluada en esa temperatura tiene que ser igual a E sobre T a esa temperatura. Entonces, ¿esto se cumple? Bueno, si yo ahora grafico la curva de E sobre T, la grafiqué mal, la curva de E sobre T sería esta, en este sistema, este E sería en realidad el valor medio de E a esta temperatura T1 y esta sería la temperatura T1 que yo estoy midiendo en el sistema, al cual yo estoy poniendo en contacto el sistema. Y bueno, existe en este punto, este E sobre T1 es igual a S de E. Entonces este es el valor de E que me da el máximo en la probabilidad o el mínimo en F. Si yo ahora aumento la temperatura, la pendiente de esta curva de E sobre T, esto es una recta, me salió medio mal, pero es una recta, pero la pendiente de esta curva de E sobre T, si yo aumento la temperatura, ¿sí? La pendiente de esta curva va a bajar y esto va a ser valor medio de E a T2 sobre T2, o bueno, si quieren, E sobre T2, y vuelvo a tener de nuevo un punto que coincide con la entropía, y este va a ser el valor de la energía que me va a maximizar la probabilidad del sistema o el mínimo de F. Entonces, como ustedes ven, yo voy aumentando de forma continua la temperatura y si la entropía es cóncava con la energía, siempre tengo un único valor que me satisface esa condición. Es decir, este sistema va a tener un valor medio de la energía en función de T, que es el U, que llamábamos en el lenguaje de termodinámica, que es univaluado y que no presenta discontinuidades. Entonces, si yo parto de un modelo cuyo hamiltoniano en el formalismo canónico me da una entropía de este tipo, con esta pinta que es cóncava, nunca voy a tener una transición de fase, porque le pido esta condición de que la entropía sea igual a E sobre T, a la energía a la cual con mayor probabilidad se encuentra el sistema, y siempre ocurre eso, porque la curva de la entropía es cóncava, siempre ocurre para un valor único de energía, es univaluada, pero además es continua, no tiene ningún salto. Entonces, para un modelo que nos dé este tipo de entropía, no vamos a tener una transición de fase. Podemos hacer la misma cuenta con otra concavidad, pero lo que quiero contarles ahora es otro caso en el cual sí vamos a tener una transición de fase. O sea, estos son casos, después hay muchos casos, ¿no? Yo solo les muestro un ejemplo de en qué caso no tenemos una transición de fase y en qué caso sí. Y en realidad lo que siempre hay que buscar es esto, que haya una intersección entre la curva de entropía que me predice el modelo teórico y la curva de E sobre T, y que sea si es univaluada, si es continua, si es discontinua. Bueno, en el caso 2 vamos a proponer que la entropía sea una función continua.
¿sí? No estoy partiendo de una cosa que tenga una entropía no analítica, estoy partiendo de una entropía continua. Pero le vamos a pedir que sea cóncava, ¿sí?, en un rango de E, en un rango de energías, pero que sea convexa en otro rango de energías. Es decir, la entropía, vamos a ver si me sale bien el dibujo porque es bastante difícil de dibujar. No va a ser una función no analítica, simplemente va a ser una función que cambia de concavidad. Déjenme primero tirar unas líneas para que pueda graficar mejor, porque si no no me sale bien el dibujo. Bueno, ahí la exageré, pero la podemos hacer más suavecita. ¿Sí? Fíjense que la entropía esta no es una cosa no analítica, es simplemente una función que es cóncava en un rango de energías y convexa en otro rango de energías. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, de nuevo, si pedimos la condición de que esta curva de entropía tiene que ser igual a E sobre T, para este E sobre T1, eso pasa para un valor medio de E a T1 único. Pero hay todo un rango de valores en el cual yo voy aumentando la temperatura, recuerden que así aumento la temperatura, y para este valor de E sobre T2, si yo aumento la temperatura, baja la pendiente de estas rectas, y entonces va a llegar un punto en el cual la intersección con la curva de la entropía tiene dos puntos en los cuales se intersecan esas dos curvas, ¿no? Cuando empiezo a tocar acá esta lomita, tengo dos valores de la energía para esa temperatura T2, en los cuales la entropía es igual a E sobre T. Entonces, fíjense que de una función linda, suavecita de la entropía, que no tiene ninguna cuestión no analítica, me encuentro con que cuando le pido la condición de que la energía de Helmholtz sea un mínimo, la entropía está, digamos, bivaluada. Y va a haber todo un rango entre estas pendientes, entre E sobre T2 y E sobre T3, que más o menos lo dibujé, bueno, esto tendré que tener. Va a haber todo un rango en el cual van a haber dos valores de energía que me van a minimizar la F, y después de nuevo, cuando aumento mucho la temperatura, empiezo a tener un único valor de energía que minimiza la F. Entonces, en este sistema, el valor medio de la energía, o la U, en función de la temperatura, hay una temperatura crítica, que sería esta en la cual empiezo a tener dos soluciones, y este valor medio tiene dos valores, en realidad energía, E1 y E2. Y esto es lo que fenomenológicamente se observa en un sistema que tiene una transición de fase de primer orden. Entonces, fíjense que en este caso, aún con una función analítica que resulta de la suma de funciones analíticas, como es la función de partición, se llega a un sistema que tiene una energía que es bivaluada y tiene una transición de fase de primer orden. Entonces, eso es un poco la conexión que hay que buscar entre esa descripción microscópica y lo que se observa
fenomenológicamente, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Y bueno, y es porque yo les dije, bueno, hay que minimizar la energía libre de Helmholtz, y les dije, bueno, entonces la derivada primera tiene que ser igual a 0, pero obviamente lo que hay que pedir también es que la derivada segunda, si queremos tener un mínimo en la energía libre de Helmholtz, la derivada segunda tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces hay que pedir además la condición de que la derivada segunda de f con respecto a la energía, para que f sea un mínimo, tiene que ser mayor que 0. Y si ustedes se acuerdan, lo escribí antes, pero la derivada de f con respecto a e es 1 menos t por la derivada de s de e con respecto a e. Y entonces la derivada segunda de f con respecto a e es menos t, la derivada segunda de s de e con respecto a e al cuadrado. Y yo le estoy pidiendo que esto sea mayor que 0. Y para esto, entonces, para que f sea un mínimo, la entropía tiene que ser cóncava, porque le estoy pidiendo que esto sea mayor que 0. Lo que está pasando acá es que cuando la entropía es convexa, hay toda una región de energías en la cual f no es un mínimo, sino un máximo. Por eso pasa eso. Entonces, la probabilidad del sistema en esa energía E no es la máxima, porque f no es un mínimo, es un máximo. Y esa es la razón por la cual, para modelos que tengan este tipo de entropía, con un rango convexo, me puede dar lugar a una transición de fases. Y hay muchos más casos que estos, ¿sí? Yo les conté estos dos porque es un caso claro en el cual tengo una entropía que no me da transición de fases. ¿Sí? Acá no hay transición de fases. Y acá sí hay una transición de fases de primer orden. Obviamente, una de segundo orden va a tener una forma distinta de la F. Y esa es la razón de por qué en algunos modelos estadísticos podemos describir transiciones de fases y otros no. O sea, obviamente, si el modelo de Ising en una dimensión tiene una entropía que es cóncava, entonces eso nunca nos va a dar una transición de fase. Lo que mostró Onsager es que en dos dimensiones tiene un rango en el cual la entropía libre es convexa. O sea, esto estoy traduciendo al lenguaje ¿no? Pero, y entonces sí hay una transición de fase. Entonces no es una cosa misteriosa, que por qué algunos sí y otros no, sino que tiene que ver con la entropía que da un modelo microscópico y cómo depende de la energía. Obviamente, y todo en un rango en el cual la entropía es continua y analítica, digamos. Bueno, quieren que paremos acá y después les cuento cómo se observan las transiciones de fase en las variables termodinámicas y los potenciales de sistemas fluidos y magnéticos. Entonces, recién lo que discutimos es cómo tenía que ser la entropía en función de la energía para que exista la posibilidad de que un sistema tenga una transición de fase. Pero bueno, ahora vamos a recordar un poquito cómo se observan las transiciones de fases en las variables termodinámicas y en los potenciales termodinámicos en sistemas fluidos y magnéticos. Pues necesitamos discutir eso un poquito para hablar después de las funciones respuestas que son derivadas de esos potenciales, ¿no? Entonces, un poquito de repaso de termodinámica. Si nosotros conocíamos la energía libre de Helmholtz de un sistema, que es G más P por B, o en el caso de un sistema magnético va a ser G menos H por M. Si conocemos uno de estos potenciales, ya sea el de Helmholtz o el de Gibbs, se puede conocer el otro.
de termodinámica. Y además se lo puede conocer mediante una construcción geométrica, que ahora vamos a ver cómo es. Y para eso es importante tener en cuenta que hay una relación entre la curvatura de G y la curvatura de F. Yo les había dicho antes que G es siempre una función cóncava. La derivada segunda de G con respecto a la presión es menos 1 sobre la derivada segunda de F con respecto al volumen, a T constante. Bueno, y esto es porque si ustedes se acuerdan, la derivada segunda de la energía libre de Gibbs con respecto a P a T constante es la derivada del volumen con respecto a la presión a T constante, y eso es menos B por la compresibilidad. Y esto es menor o igual que 0, o sea, cuando aumento la presión, la densidad del sistema aumenta, o sea, el volumen se achica. Y la derivada segunda de F con respecto al volumen a T constante es igual a menos la derivada de P con respecto a B a T constante, y esto es 1 sobre B por la compresibilidad, y esto es mayor o igual que 0. Y de ahí, de estas dos relaciones, es que en realidad llegamos a esta. Entonces, si G es cóncava, entonces F va a ser convexa, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo construimos, por ejemplo, a partir de G, la F? En lo que les voy a contar ahora, estoy pensando en un sistema que tiene una transición de fase de primer orden y que está a una temperatura mayor que Tc. ¿Se acuerdan que esto lo voy a escribir entonces? En el caso de T mayor que Tc, ¿se acuerdan que les había graficado la energía libre de Gibbs en función de sus parámetros naturales, que serían la presión en un sistema fluido o el campo en un sistema magnético? Y es una función cóncava que depende esto es un gráfico en función de la presión, que es su variable natural, a una dada temperatura. Pero si yo cambio la temperatura, si bien G va a seguir siendo cóncava, va a haber una temperatura, que es la temperatura crítica, en la cual la forma de G va a cambiar un poquito y va a tener una discontinuidad en la primera derivada, es decir, va a ser una curva más angulosa, y ahí me va a dar lugar a la transición de fase. Pero por ahora estoy mirando el caso en el cual T sea mayor que Tc, ¿sí? Entonces, G va a tener esta forma, es una función cóncava, y para que se minimice F, eso va a ocurrir a una única energía. Es decir, no estoy todavía en el entorno de la transición de fase. A ver si se ve bien este dibujo. Bueno, la derivada, vamos a tomar, por ejemplo, el valor de G a esta presión P0, o H0, no importa. Nosotros sabemos que ahora, a partir de esto, vamos a querer construir la F, ¿sí? La F de T, B o de T, H vale G menos P por B, ¿sí? Y la vamos a querer graficar en función de B. Bueno, hay una forma, si yo conozco esta energía libre de Gibbs, hay una forma gráfica de llegar a F considerando que G menos P por B. Si yo considero la curva tangente, uy, se me fue el azul.
Si yo considero la curva tangente a G en este punto P0, ¿sí? Bueno, el valor de G a P0 lo vamos a llamar G0. Considero la tangente a este punto, considero el punto en el cual esa tangente corta al eje Y, y esto lo llamo X, ¿sí? Esa distancia entre G0 y cuando la tangente corta al eje Y es la derivada de G con respecto a P evaluada en P0 por P0, ¿no? ¿Sí? Simplemente por trigonometría, por función lineal, digamos. Y la derivada de G con respecto a P es el volumen. Es el volumen a esa presión P0 por P0, y eso no es otra cosa más que B sub 0 por P sub 0. O sea, estoy llamando B sub 0 al volumen que tiene el sistema, esa presión P0. Entonces, fíjense que si yo ahora hago estos ejes que coinciden, por ahí en el gráfico no está muy bueno el pizarrón, pero esto hubiera sido el valor de G0, para este volumen B0 va a ser, el F va a ser G0 menos P0 por B0. Y P0 por B0 les acabo de mostrar que es esta distancia. Entonces, F va a ser el G0 menos P0 por B0, o sea, va a ser este valor que está acá. Entonces, este va a ser el valor de F a B0 si yo conozco G a P0. ¿Sí? ¿Se entendió cómo lo construí? Entonces, así puedo ir haciendo para cada valor de presión acá de nuevo. Para este punto en la presión, o si quieren, este otro punto acá en la presión. La F va a ser el G en esta otra P1 menos esta distancia, la distancia en la cual la tangente corte al eje Y, que va a ser otra distancia acá, y entonces así voy construyendo, digamos, esta curva de F. Entonces obtenemos una curva de F que finalmente, como les dije, tiene la concavidad. Si G es cóncava, F va a ser convexa, va a tener esta forma funcional. Bueno, acá no la hice pasar porque no me correspondía, pero bueno. ¿Sí? Entonces, a partir de la G puedo ir construyendo la F. Y es más, a partir de la G puedo ver cómo evoluciona el volumen en función de la presión y el H, y acá la cosa se vuelve más interesante para las transiciones de fase, porque sabemos que cuando hay transiciones de fase hay coexistencia de fases en transición de primer orden. El volumen es la derivada de G con respecto a la presión a temperatura constante, o si quieren también esto puede ser un gráfico para la magnetización del sistema, que va a ser menos la derivada de G con respecto a H a temperatura constante. Entonces, si esto es G, su derivada va a ser simplemente la derivada de esta función, y va a tener una forma así, también univaluada. O sea, si parto de una G que tiene esta forma, para T mayor que la temperatura crítica, la B va a ser univaluada. Y también puedo graficar la presión, que es menos la derivada de F con respecto al volumen a temperatura constante, o el campo magnético, que es menos la derivada de F
con respecto a menos m, digamos, a t constante, con lo cual sería más la derivada de f con respecto a m. Y también esto va a ser una función en función de b o en función de menos m que va a ser univaluada. ¿Sí? Y que se construye la presión o el campo a partir de la pendiente de la función de Helmholtz a cada volumen, digamos. Ahora, esto es para t mayor que Tc. Cuando vamos bajando la temperatura y nos acercamos a la transición de fase, voy a borrar esto acá si me queda lugar. Para t menor del orden, digamos, de Tc, ahora la forma de la energía libre de Gibbs, como yo les había contado en una transición de fase de primer orden, es distinta y tengo que tener una discontinuidad en la derivada primera. Entonces, la forma funcional es un poquito así, ¿sí? Y ahí tengo esa discontinuidad en ese punto, que es la presión crítica en las derivadas, ¿no? Eso me da, si yo construyo la f a partir de esto mismo que lo construimos acá a la izquierda, considerando que la f va a ser el g en esa presión menos el valor en el cual la tangente a la g interseca el eje y acá, me va a dar una función f que entre el volumen de una fase y el volumen de otra fase, porque como dijimos en una transición de fase de primer orden hay un salto de volumen, voy a tener, estoy exagerando acá el rango, pero una dependencia lineal de la f. ¿Sí? Es una recta esto. Y después tiene su curvatura como corresponde, pero ahí tiene una dependencia lineal. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por esto que les dije acá de la relación de las curvaturas. El tener un punto en el cual hay una discontinuidad en la derivada primera es tener una g con una curvatura infinita. Entonces, como la derivada segunda de la g es menos 1 sobre la derivada segunda de la f, una g con una curvatura infinita es tener una f con una curvatura 0. Una función con curvatura 0 es una función lineal. Entonces, por eso me da, cerca de la transición de fase, el potencial de Helmholtz tiene un rango en el cual depende linealmente con el volumen, y es justamente en ese rango es que está el volumen de una fase y de otra fase, digamos, ¿no? Y si ahora graficamos el volumen en función de la presión, derivando la G, lo que encontramos es que a esta presión crítica, esto que decíamos, que el volumen está, digamos, bivaluado, sí, vamos a llamarlo B1 y B2, y en realidad hay toda una región, digamos, de inestabilidad en la cual el sistema está pasando de un valor de volumen a otro. Y también la presión, calculada como la derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen, entre estos dos volúmenes característicos de las dos fases, va a mantenerse constante, digamos. ¿Sí? Con cierta inestabilidad, que es un poco lo que vieron en el modelo de Van der Waals con la curva presión-volumen, digamos, ¿no?
o lo que se llama isotermas PV, digamos, que vieron en el modelo de Van der Waals. Pero esto en realidad es más general y también, como yo les contesto, puede ser tanto para un sistema fluido en el cual la variable natural del sistema es la presión o el campo magnético en un sistema magnético. Y acá la variable natural sería el volumen o menos la magnetización. ¿Sí? Entonces también cuando tenemos una transición de fase de primer orden en un sistema magnético puede ocurrir que observemos que la magnetización tiene un salto cerca de un campo crítico, ¿no? O que existen estas isotermas campo magnetización, digamos. Y bueno, y análogamente a lo que pasa en los sistemas fluidos, en los sistemas magnéticos se pueden escribir las funciones de estado termodinámica a partir de la primera ley. De hecho, es el primer ejercicio que tienen en la práctica, que es escribir a partir de la primera ley las funciones de estado termodinámicas. Y la vamos a escribir porque después vamos a discutir lo de las funciones respuesta. Pero ustedes van a ver que el diferencial en un sistema magnético, el diferencial de U es el diferencial de calor menos M diferencial de H, o también lo podemos escribir como el diferencial de calor más H diferencial de M, o sea, esto es completamente análogo a lo que hacemos en un sistema en el cual las variables naturales son presión y volumen. Y entonces podemos definir la entalpía de la misma manera que en un sistema fluido, como que depende de sus variables naturales, son la entropía y el campo magnético ahora en lugar de la presión, como U menos M por H. El potencial de Gibbs, que depende de la temperatura, y ahora el campo magnético, como U menos T por S, menos, era más P por B antes, ahora el B es menos M por H, es la variable análoga. Notar que estas H son distintas, ¿no? Esta H con el firulete es el del campo magnético y esta es el de la entalpía. Y para la función de Helmholtz, el potencial de Helmholtz, que depende de la temperatura y la magnetización, esto es U menos T por S. Bueno, a partir de estas relaciones para definir las funciones de estado, podemos entonces encontrar las 4 relaciones de Maxwell que relacionan la temperatura con la magnetización, el campo magnético y la entropía, de forma análoga a lo que está, a lo que ya conocemos para los sistemas fluidos, ¿no? No las voy a escribir acá porque son un montón de relaciones y es el primer problema de la práctica que le pedimos calcular, justamente a partir de la primera ley, escribir estas 3 funciones de estado y a partir de las 3 funciones de estado justamente sacar la entropía como la temperatura como la derivada de la energía libre con respecto a la entropía y cómo está relacionado eso con el campo magnético y demás, las demás variables, digamos, las relaciones de Maxwell. Es útil que lo hagan a la cuenta que está planteada en la práctica porque después va a ser útil para calcular las funciones respuestas. Pero es básicamente, como les decía, lo mismo que en los sistemas fluidos, nada más que ahora las variables naturales, en vez de usar la presión usamos el campo magnético y en vez de usar el volumen usamos menos la magnetización. Entonces, lo último que quería discutir hoy son las funciones de respuesta, porque acá hicimos toda la termodinámica de las transiciones de fase, pero después la cuestión es cuándo un sistema fenomenológicamente presenta una transición de fase. Y también discutimos cuándo a partir de un modelo microscópico uno puede decir que tiene una transición de fase, pero lo que en general estudiamos sistemas y vemos
respuestas de esos sistemas frente a perturbaciones, frente a estímulos, digamos, en temperatura, en presión, en campo magnético. Y la evolución de esas funciones respuestas con esos parámetros es lo que nos dice si el sistema presenta una transición de fase o no. Y esa es la forma en la cual experimentalmente nosotros nos dan un material que no sabemos qué es y decimos, acá puede haber una transición de fase entre una fase de primer orden, de segundo orden, con tal y cual característica, y es como el primer tipo de estudio de caracterización, si se quiere, que se hace de un sistema, y después se trata de entender con modelos microscópicos. Pero primero se estudian las funciones respuestas, y si se ven comportamientos no analíticos de las funciones respuestas, entonces uno ahí se da cuenta que el sistema tiene una transición de fase, y entonces va a tener que escribir un hamiltoniano que capture la física a temperaturas mayores que la de transición de fase, pero el hamiltoniano que va a describir la física a temperaturas menores que la transición de fase puede ser diferente. Entonces, bueno, es importante entonces saber qué espera uno de las funciones respuesta cuando el sistema tiene una transición de fase. Obviamente lo que yo les voy a contar es ideal, que es lo que se espera idealmente, porque después cuando se hacen las mediciones hay redondeo térmico, hay redondeo experimental por un montón de razones que tienen que ver con los experimentos, pero en general hay respuestas de los sistemas que son muy, muy robustas cuando uno tiene transiciones de fase. La primera función respuesta que me gustaría discutir es el calor específico. Digamos que una forma bastante fancy de llamar al calor específico una función respuesta, pero es una función respuesta porque lo que hace es medir la absorción de calor de un sistema frente a un estímulo en temperatura, ¿no? Típicamente un experimento de calor específico, le damos un pulso de temperatura al sistema, estabilizamos la temperatura del sistema a un valor dado, al baño, y le damos un pulso de temperatura y vemos cómo evoluciona, cómo absorbe calor el sistema en función del tiempo, y así definimos el calor específico, ¿no? Entonces, es una función respuesta en ese sentido, ¿no? Que la respuesta del sistema a la absorción de calor mediante cuando uno le hace un estímulo al sistema en temperatura. Entonces, el calor específico a una variable X constante, que esta variable X puede ser presión, volumen, o en un sistema magnético, campo, ¿sí? Teóricamente también uno podría definir el calor específico a magnetización constante, pero experimentalmente es un poquito más difícil de controlar. En algunos sistemas, en ciertas fases, como los superconductores, podría ser, pero bueno, en general es más difícil controlar la magnetización de un sistema. Experimentalmente es más fácil pensar que uno controla el campo magnético, porque en realidad lo único que controla uno es la corriente que le está poniendo la bobina en un imán, pero bueno, frente a ciertas aproximaciones podemos decir es más fácil controlar el campo magnético. Entonces se puede definir un calor específico manteniendo constante esas magnitudes, que va a ser la derivada de Q del calor con respecto a la temperatura a X constante, que es T por la derivada de la entropía con respecto a T a X constante, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, para volumen constante tenemos el CB, que es T por la derivada de S con respecto a T a volumen constante, y esto es la derivada de U con respecto a T a volumen constante, que también es menos T por la derivada segunda de F con respecto a T a volumen constante. Y acá fíjense que como ya tenemos la derivada segunda de la energía libre de Helmholtz, si hay una transición de fase en la cual la derivada segunda de la energía libre de Helmholtz tiene una discontinuidad, el calor específico se va a ver afectado.
Esto también es análogo, si yo escribo el calor específico a V o magnetización constante es análogo, o si no, a presión o campo magnético constante, el calor específico va a ser T por la derivada de S con respecto a T a presión constante o a H constante, depende si es un sistema magnético. Y esto es la derivada, no se confundan acá, la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, a presión o a campo constante. Sí, y esto también vuelve a ser una derivada segunda de la energía libre de Helmholtz, pero ahora a presión o a H constante. Ay, no, esta es la energía de Gibbs, perdón, porque estoy controlando presión o campo. ¿Sí? Esta es la entalpía, entonces la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura es la derivada segunda de la energía libre de Gibbs. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una transición de fase de primer orden, ¿qué es lo que va a pasar con el calor específico? Recuerden que, por ejemplo, una transición de fase de primer orden tenemos en el gas de Van der Waals, en el ferromagnetismo. ¿Se acuerdan que la transición de fase de primer orden, la G o la F, en realidad la G, vamos a graficar acá, tiene esta forma, tiene una discontinuidad en su derivada primera. Como habíamos visto ya, la entropía entonces, ¿sí? Esto es en función de T, a esta temperatura Tc. Habíamos visto entonces la entropía tiene un salto y el calor específico es la derivada de la entropía con respecto a la temperatura. Entonces esto nos va a dar que el calor específico en una transición de fase de primer orden, a un X constante, ya sea volumen, presión o campo, en teoría tendría un comportamiento divergente para la temperatura crítica. Es simplemente la derivada de la entropía con respecto a la temperatura, que como habíamos visto tiene un salto. En la práctica, experimentalmente, por el redondeo térmico, por el ruido experimental y todo esto, se ve como un pico. Y a veces se ve como un pico muy grande, muy divergente. Podemos ir al laboratorio y les muestro póster en donde se ven mediciones de calor específico que tienen un pico. A veces esos picos se hacen no tan altos, se ven como una cosa más tímida, y eso tiene que ver con cuánto es el valor del calor latente en la transición. Cuanto mayor calor latente, más picudo, digamos, es ese pico. Y también con la temperatura a la cual está ocurriendo esta transición de fase, porque si la temperatura es alta, hay un redondeo térmico importante ya en la medición experimental, y entonces estos se van redondeando, estos picos, ¿no? Después tenemos el caso de las transiciones de fase de segundo orden, en el cual la discontinuidad está en la derivada segunda de la energía libre, entonces la discontinuidad también está en el calor específico, pero es una discontinuidad un poquito diferente a esta. En una transición de fase de segundo orden, la G, si esto es de nuevo este C, no tiene esta cúspide ahí también definida, es cóncava, pero más suave. Entonces, como habíamos visto, la entropía tiene un cambio en el entorno de la transición de fase, pero no es discontinua. Pero tiene acá una pendiente muy grande. Entonces, eso nos da un calor específico que de este lado de la transición
tiende a diverger y después tiene digamos así, o una forma, digamos, más común. Hay una discontinuidad también ahí en el calor específico, pero no se ve ya tanto como un pico más bien simétrico y divergente, sino que se espera un pico más bien asimétrico, pero hay en teoría una discontinuidad. Entonces, el calor específico es una de las primeras funciones respuesta que nos dan información de que el sistema tiene una transición de fase, porque uno mide y ve que hay un pico, y después, mirando la forma del pico, no sé, experimentalmente, uno se imagina que estos picos son así, y que este otro va a ser más bien así. Entonces, mirando la forma del pico, hay un poco de información sobre qué tipo de orden tendría la transición, pero no es suficiente para después decir si la transición es de primero o de segundo orden, lo que experimentalmente tenemos que hacer, porque yo les muestro y voy a decir, bueno, un pico que es simétrico y un pico que es asimétrico. Un criterio un poco laxo, digamos. Entonces, lo que realmente hay que hacer para saber si la transición es de primer orden o de segundo orden es medir si hay un calor latente, es de primer orden, si no hay calor latente es de segundo orden, o también lo que se hace experimentalmente, ustedes saben que en las transiciones de primer orden en general hay histéresis, mientras que en las de segundo orden no. Entonces también se busca eso. Y entonces después, una vez que uno sabe que un sistema tiene, porque midió su calor específico, tiene una transición de fase, que experimentalmente tiene la pinta de ser de primero o de segundo orden, los teóricos hacen modelos en los cuales van a buscar que la entropía del sistema tenga la forma funcional acorde a que la transición de fase sea de primero o de segundo orden. Y es así como se concilian, digamos, los dos niveles de descripción. Como les dije, si vamos al laboratorio van a ver un montón de pósters donde hay medio calor específico y van a ver así unas curvas así como esta, muy lindas. Hay un sistema que es serio cobalto indio 5 que tiene unas curvas así, unos piquitos muy lindos. Y si ven la transición de fase de un material superconductor, y en la práctica hay un ejercicio, es muy parecido a esto, el calor específico. En general tiene, sobre todo a muy bajas temperaturas, tiene más o menos esta forma. Entonces, después hay otros sistemas que son más complicados y que es más difícil saber si la transición es de primero o segundo orden porque no se ve tan claro a partir de la forma del calor específico. Porque ya hay cuestiones de la medición que embarran el poder obtener realmente el calor específico del sistema sin los redondeos naturales de una medición, ¿no? Bueno, otra función respuesta que también nos puede brindar información sobre si el sistema tiene o no una transición de fase es la compresibilidad. ¿Por qué vemos esto de la función respuesta y más allá de que es una buena forma de detectarlo fenomenológicamente? Porque después ustedes van a ver, quizás se hacen materias más, bueno, lo vamos a ver acá también, de que estas magnitudes divergen con exponentes característicos. Sí, hay exponentes característicos para la no analiticidad, digamos, de estas magnitudes que salen con distintos valores de estos exponentes y la transición es de primero o de segundo orden. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, pero acá por eso que quería recordarles todo esto, que por ahí es solo un refrescar lo que vieron en termodinámica, de por qué el calor específico se espera un comportamiento no analítico en las transiciones de fase y un poquito diferente para una transición de primero o de segundo orden, ¿no? Como les decía, otra función respuesta es la compresibilidad. O su análogo en el caso de un sistema magnético, que es la susceptibilidad. En el caso de los sistemas magnéticos es muy común medirle la susceptibilidad a un sistema y da mucha información. También se puede medir la transmitividad magnética a un sistema que está relacionada con la susceptibilidad y se pueden medir esas propiedades con excitaciones alternas, en fase, en contrafase. Eso es algo que hacemos mucho en el laboratorio.
Pero básicamente la compresibilidad es la respuesta del sistema frente a un estímulo en presión y la susceptibilidad es la respuesta del sistema frente a un estímulo en campo, ¿sí? Por eso es que en general en los experimentos de susceptibilidad se utilizan campos alternos porque se excita el sistema con un campito alterno y se mide la respuesta del sistema, digamos. Y la compresibilidad isotérmica de un sistema, o sea, temperatura constante, es menos 1 sobre el volumen, la derivada del volumen con respecto a la presión, a T constante, que esta magnitud es típicamente negativa. Cuando comprimo un sistema, disminuye su volumen. Por eso la compresibilidad es una magnitud definida positiva y por eso tiene el signo menos acá, o sea, va a darnos positiva. Y recordando las relaciones de Maxwell y la relación del volumen con la presión y las energías libres, esto es igual a menos 1 sobre B por la derivada segunda de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión a temperatura constante. Entonces, de nuevo, esta función respuesta depende de la derivada segunda de la energía libre de Gibbs. Si hay una discontinuidad en la derivada primera o en la derivada segunda, esta magnitud, que es la compresibilidad, va a dar registro de esa discontinuidad. También se puede estudiar la compresibilidad adiabática, experimentalmente eso puede hacerse, que es menos 1 sobre B, o sea, manteniendo la entropía constante. La derivada de B con respecto a P. La compresibilidad adiabática es menos 1 sobre B, la derivada segunda de la entalpía con respecto a la presión, a entropía constante. De nuevo, fíjense que podemos definir una compresibilidad que depende de una variable X, que X puede ser que la temperatura esté fija o que sea un proceso adiabático. O sea, X puede ser o la temperatura o la entropía. Y en función de la presión, cuando uno tiene una transición de fase de primer orden, a la presión crítica, como es la derivada segunda de la energía libre de Gibbs, análogamente a lo que pasa con el calor específico, se espera una evolución así divergente de la compresibilidad. Y para una transición de segundo orden, también se espera un comportamiento no analítico de esta compresibilidad. Sí, más así. En el caso de los sistemas magnéticos, se define la susceptibilidad isotérmica, la susceptibilidad a temperatura fija, es la derivada de la magnetización con respecto a H, campo magnético, a temperatura fija. Obviamente cuando H tiende a 0, que también lo definimos así cuando estudiamos la susceptibilidad a partir de los distintos modelos de los espines que estudiamos, para H tendiendo a 0, por eso es que experimentalmente lo que se hace es excitar al sistema con un campo alterno de muy pequeña magnitud. Y esto está relacionado con la derivada segunda de la energía libre de Gibbs con respecto al campo magnético a temperatura fija. Y análogamente se espera que la susceptibilidad al campo crítico de una transición de fase de primer orden sea no analítica, lo mismo que para una transición de fase de segundo orden, la susceptibilidad presenta un comportamiento no analítico. Esto se ve también en muchos superconductores que tienen transición de fase de segundo orden.
Entonces, bueno, estas funciones respuestas nos van a servir para explorar si el sistema tiene o no una transición de fase. Y para muchos teóricos es una información muy valiosa para después proponer modelos microscópicos que permitan plantear una función de partición y dentro de un formalismo canónico describir la transición de fase. Bueno, y esto es todo lo que quería contarles hoy.